Hola, bienvenidos al video de Ingeniería de las Reacciones Químicas. En este video vamos a ver los conceptos de las tasas de generación y remoción de energía para un reactor CSTR. Veremos cómo son sus gráficas, de cuáles parámetros dependen e identificaremos los puntos de extinción e ignición. Primero vamos a definir en qué consisten los términos de tasa de remoción y generación de energía. Para esto vamos a partir del balance de energía para un CSTR con las siguientes suposiciones: estado estacionario, está perfectamente agitado y que la potencia generada por el agitador es despreciable. De esta manera nos queda la siguiente ecuación. Dejamos todo lo que tenga que ver con el calor de un lado de la ecuación y el término que incluye la reacción lo dejamos del otro lado. Luego de hacer distribución, agrupamos los términos que tienen la temperatura del reactor y nos queda de la siguiente manera, en donde el lado izquierdo de la ecuación lo vamos a denominar la tasa de remoción de energía. Como podemos ver, tiene todos los términos que involucran la transferencia de energía entre el reactor y el fluido que se encuentra en la chaqueta, mientras que el lado derecho vamos a tener el término de generación de energía, debido a la reacción que ocurre en el mismo reactor. Primero hablaremos de la tasa de generación, a la cual denominaremos GT. En el caso de una reacción exotérmica irreversible, a medida que aumenta la generación de energía por la reacción, va a aumentar la temperatura. Sin embargo, va a llegar a un punto donde se estabiliza, ya que los reactivos se van consumiendo. Por lo tanto, la reacción va disminuyendo y así la tasa de generación. Para reacciones reversibles, al aumentar la temperatura, la velocidad de reacción se incrementará al igual que la conversión. La conversión continuará aumentando al elevarse la temperatura hasta que la reacción se aproxime a la conversión de equilibrio, el cual representa el máximo. De ahí en adelante, los incrementos de temperatura para esta reacción lo único que van a hacer es reducir la conversión, ya que se reduce la conversión de equilibrio y se degradan los productos. Por esto tiene esta forma, con un máximo, y luego de esto la tasa de generación va disminuyendo. Ahora vamos a analizar cómo es la tasa de generación para una reacción irreversible y su relación con la energía de activación. Si la reacción tiene una menor energía de activación, significa que ésta se da de manera más fácil. Por lo tanto, en menor tiempo libera más energía y tiene una tasa de generación mayor. Por eso la curva es más pronunciada. Ahora, en el caso contrario, a mayor energía de activación, es más difícil que ocurra la reacción, pues necesitaría mayor energía para llevarse a cabo. La curva sería más suave y es más probable de que la reacción sea endotérmica. Sin embargo, la energía de activación no se puede modificar, ya que depende de cada reacción. Ahora vamos a analizar la tasa de remoción de energía, que como dijimos en un principio, me describe la transferencia de energía de la reacción con la chaqueta y tiene esta forma. Como podemos ver, esta ecuación se asemeja a la de una línea recta. Mi variable sería la temperatura, que le denominamos X, mi pendiente sería lo que multiplica mi variable y el intercepto es lo que está restando, como se puede ver en la gráfica. Vamos a analizar qué variables afectan mi pendiente, es decir, vemos que los flujos de entrada, las capacidades caloríficas y el término UA tienen una relación directa con la pendiente. A medida que yo aumento los flujos de entrada o el término UA, la pendiente aumenta y no se modifica el intercepto, mientras que para el caso contrario, si disminuyo estos factores, me va a disminuir la pendiente. Entonces, ¿cómo puedo modificar estos factores? Si quiero cambiar la pendiente de la recta, podríamos modificar los flujos de entrada, añadir o quitar inertes. También podríamos cambiar el área del intercambio de calor, es decir, el área de la chaqueta. El factor U se puede modificar cambiando el material del intercambiador de calor, así se modifica la resistencia al calor. Ahora vamos a mirar qué variables afectan el intercepto. En este caso, si disminuye la temperatura de entrada, TO, y la temperatura del fluido de intercambio, TA, el intercepto se hace menos negativo, la recta se mueve hacia arriba. En el caso contrario, si aumento estas temperaturas, el intercepto toma un valor mayor y como es negativo, se mueve hacia abajo. Para modificar la recta puedo cambiar la temperatura de entrada, es decir, precalentar o preenfriar la mezcla antes del reactor. Para cambiar TA, debería modificar la temperatura de entrada del fluido que se encuentra en la chaqueta. Vemos que para este caso la pendiente no cambia, pues ni TO ni TA están en la pendiente. Ahora vamos a juntar las dos gráficas. Como vemos, la tasa de generación es una curva que se estabiliza luego de cierta temperatura, mientras que la tasa de remoción es una línea recta. Como vemos, estas curvas se cortan en cierto punto. Este es el punto de estado estacionario y en el cual se trabaja en el CSTR. Pero ¿qué pasaría si disminuyo el flujo de entrada, es decir, disminuyo la pendiente y ahora estas curvas se cortan en tres puntos diferentes? Tendríamos
3 puntos de estado estacionario en los cuales se pueden trabajar: TS1, TS2 y TS3. Vamos a evaluar cuál punto sería el adecuado. Si trabajamos en la temperatura del estado estacionario 1, vemos que si llegara a existir un pulso en la temperatura, es decir, que en medio de la reacción la temperatura suba algunos grados, como podemos ver, el punto de operación se desplazó a una temperatura mayor. En este caso, vemos que la recta de la tasa de remoción está por encima que la tasa de generación. Esto quiere decir que en el sistema se está retirando más energía que la que se genera por medio de la reacción. En este caso, el sistema se enfría y la temperatura bajará hasta llegar de nuevo al punto TS1. Pero ¿qué pasaría si la temperatura baja de mi punto TS1? En este caso vemos que la tasa de generación es mayor que la de remoción. Es decir, se genera más energía de la que estoy retirando. Así, el sistema vuelve y se calienta hasta el estado estacionario 1. Como vemos, este punto es estable, ya que a pesar de los pulsos de temperatura, el sistema siempre vuelve al estado estacionario 1. Sin embargo, sería una temperatura muy pequeña y solo sería recomendable trabajar allí si mi sistema se ve favorecido a bajas temperaturas. Ahora, en el punto de estado estacionario 2, si se llegara a bajar la temperatura, vemos que la línea de la tasa de remoción es mayor que la tasa de generación. Así se estaría removiendo más energía que la que se genera. El sistema se sigue enfriando hasta llegar al punto de equilibrio más cercano, que en este caso sería el estado estacionario 1. Pero si subo la temperatura, la línea de generación estaría por encima que la de remoción. En este caso, el sistema aumenta su temperatura hasta el punto de equilibrio más cercano, que sería el estado estacionario TS3. Como vemos, este punto es muy inestable, pues si se aumenta o disminuye la temperatura, el punto de operación cambia drásticamente. Por esto, no se recomienda trabajar en este punto. Ahora, en el punto de estado estacionario número 3. ¿Qué pasaría si la temperatura aumenta? En este caso, la tasa de remoción estaría por encima de la de generación. Por lo tanto, sería mayor la energía que alcanzo a retirar a la que se produce por la reacción. Por esto, la temperatura disminuiría hasta llegar otra vez al punto TS3. Mientras que si la temperatura baja de TS3, la curva de generación estaría por encima que la de remoción. Por lo tanto, el sistema vuelve a calentarse hasta el punto 3. Este punto es estable, ya que si baja o sube la temperatura, el sistema vuelve a estar en TS3. Si la temperatura tiene un efecto positivo en la selectividad y conversión, se optaría por trabajar en esa temperatura. Sin embargo, si en el sistema se llegaran a generar muchos intermediarios en la reacción, se puede desbocar el reactor. Habría que controlar la temperatura, invertir en un intercambiador de calor y no sería recomendable para reacciones en cadena, pues como ya dijimos, se puede desbocar el reactor y tener un efecto perjudicial. Ahora vamos a hablar del punto de ignición y extinción. Al trazar unas líneas que sean tangentes en dos puntos a la tasa de generación, se identifican los siguientes puntos. A estos se le denominan punto de extinción y punto de ignición. Es importante reconocer esos puntos ya que me ayudan a escoger a qué temperatura operar el reactor. Si se escoge una temperatura cerca del punto de ignición, cualquier fluctuación de aumento de la temperatura hace que el sistema se dispare, aumente su temperatura y sería muy difícil controlarlo. En cambio, trabajar muy cerca al punto de extinción se corre el riesgo de que la temperatura baje un poco y automáticamente el sistema empieza a disminuir su temperatura hasta que se pueda apagar la reacción. Entonces, esta gráfica me ayuda a identificar qué puntos son menos deseados para llevar a cabo la reacción, teniendo en cuenta un equilibrio entre la temperatura y la conversión.